Sean todos bienvenidos al Museo Regional de Cholula, uno de los espacios culturales más importantes del estado de Puebla y una puerta de entrada para comprender la riqueza histórica, arqueológica y cultural de una de las ciudades con mayor tradición de México. Antes de iniciar nuestro recorrido, los invito a imaginar que viajamos miles de años atrás. Mucho antes de la llegada de los españoles, este territorio ya era un importante centro ceremonial y comercial. Aquí florecieron distintas culturas que dejaron una profunda huella en la historia de Mesoamérica. Cholula fue una ciudad sagrada, reconocida por su impresionante arquitectura, su intensa actividad religiosa y su influencia política y económica. Hoy, el Museo Regional de Cholula conserva y difunde ese extraordinario legado. Más que un edificio donde se exhiben objetos antiguos, este museo es un espacio donde el pasado cobra vida a través de piezas arqueológicas, documentos históricos, elementos etnográficos y recursos audiovisuales que ayudan a comprender la evolución de la región poblana desde la época prehispánica hasta nuestros días. El Museo Regional de Cholula fue inaugurado en el año 2017 como parte de un proyecto integral para fortalecer la conservación y difusión del patrimonio cultural del estado de Puebla. El museo se encuentra dentro del Parque Intermunicipal de Cholula, muy cerca de la Gran Pirámide de Cholula y del Santuario de Nuestra Señora de los Remedios. Gracias a esta ubicación privilegiada, la visita al museo complementa perfectamente el recorrido arqueológico y permite comprender mejor el contexto histórico de la ciudad. Uno de los aspectos más interesantes del museo es que ocupa un edificio histórico que originalmente funcionó como el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe. Este inmueble fue cuidadosamente restaurado para convertirlo en un moderno espacio museográfico, respetando su arquitectura y adaptándolo para albergar exposiciones permanentes y temporales. Actualmente, el museo cuenta con diversas salas de exposición donde se presentan piezas provenientes de distintas regiones del estado de Puebla. Estas colecciones permiten conocer la diversidad cultural del estado y comprender cómo las diferentes civilizaciones fueron transformando el territorio a lo largo del tiempo. El recorrido está diseñado para personas de todas las edades. Mediante recursos interactivos, proyecciones, mapas, maquetas y piezas originales, el visitante puede descubrir aspectos de la arqueología, la historia, la geografía y las tradiciones poblanas de una forma clara y atractiva. Para comprender plenamente este museo, también es importante conocer la historia. Durante gran parte del siglo XX, este edificio funcionó como el Hospital Psiquiátrico Nuestra Señora de Guadalupe, uno de los centros de atención médica más importantes de la región. Con el paso de los años, el hospital dejó de operar y el inmueble permaneció sin uso durante algún tiempo. Sin embargo, debido a su valor arquitectónico e histórico, se decidió restaurarlo para darle una nueva vida como espacio cultural. La rehabilitación del edificio representó un importante esfuerzo de conservación del patrimonio. Se respetaron muchos de sus elementos originales, al mismo tiempo que se incorporaron salas modernas, sistemas de iluminación especializados y tecnología museográfica que permiten proteger adecuadamente las colecciones. Gracias a esta transformación, el antiguo hospital pasó de ser un espacio dedicado al cuidado de la salud a convertirse en un lugar destinado a preservar la memoria histórica y fortalecer la identidad cultural de Puebla. Esta reutilización representa un excelente ejemplo de cómo los edificios históricos pueden adquirir nuevas funciones sin perder su esencia. Hablar del Museo Regional de Cholula implica necesariamente hablar de la ciudad que le da nombre. Cholula es considerada una de las ciudades con ocupación continua más antiguas de América. Diversas investigaciones arqueológicas indican que sus primeros asentamientos surgieron hace más de 2000 años y que, con el paso del tiempo, la ciudad se convirtió en uno de los principales centros ceremoniales del Altiplano Central. Por su importancia religiosa, comerciantes, sacerdotes, artesanos y peregrinos llegaban desde distintos lugares de Mesoamérica para participar en ceremonias y actividades comerciales.
Durante el periodo clásico, Cholula alcanzó un gran desarrollo urbano. Sus calles, plazas, templos y mercados reflejaban el crecimiento de una ciudad cosmopolita que mantenía relaciones con importantes centros como Teotihuacán, Monte Albán y posteriormente con diversos pueblos del centro de México. Después del declive de Teotihuacán, Cholula incrementó aún más su relevancia como centro político, económico y religioso. A la llegada de los españoles en 1519, la ciudad seguía siendo uno de los principales asentamientos indígenas de Mesoamérica. Uno de los episodios más conocidos ocurrió cuando el ejército de Hernán Cortés ingresó a la ciudad y tuvo lugar la llamada Matanza de Cholula, un acontecimiento que marcó profundamente la historia de la conquista y cambió para siempre el destino de la región. Posteriormente comenzó el proceso de evangelización, durante el cual se construyeron iglesias y conventos que hoy forman parte del extraordinario patrimonio arquitectónico de Cholula. La convivencia entre las tradiciones indígenas y las influencias europeas dio origen a una identidad cultural única que aún puede apreciarse en sus festividades, gastronomía, artesanías y costumbres. El Museo Regional de Cholula cumple una misión fundamental: conservar, investigar y difundir el patrimonio cultural de Puebla. Cada pieza exhibida representa una parte de una historia mucho más grande. Cerámicas, esculturas, herramientas, textiles, documentos y objetos rituales permiten reconstruir la vida cotidiana de quienes habitaron esta región durante miles de años. El museo también busca acercar el conocimiento histórico a las nuevas generaciones mediante actividades educativas, talleres, conferencias y exposiciones temporales que enriquecen continuamente la experiencia del visitante. Más que observar objetos detrás de una vitrina, el recorrido invita a comprender cómo las sociedades cambian, cómo evolucionan sus formas de vida y por qué es tan importante conservar el patrimonio cultural para las futuras generaciones. Continuemos nuestro recorrido por el Museo Regional de Cholula. Después de conocer la historia del edificio y el contexto general de la ciudad, es momento de adentrarnos en las salas de exposición permanente, donde cada objeto nos permite reconstruir miles de años de historia. Al ingresar a las primeras salas, observamos una línea del tiempo que muestra cómo el territorio poblano ha estado habitado desde hace miles de años. Esta cronología ayuda a comprender que la historia de Puebla no comenzó con la llegada de los españoles, sino mucho antes, cuando los primeros grupos humanos aprovecharon los recursos naturales de los valles, montañas y ríos para establecer comunidades. Los primeros habitantes eran grupos nómadas dedicados a la caza, la pesca y la recolección. Con el paso del tiempo aprendieron a cultivar maíz, frijol, calabaza y chile, lo que permitió el establecimiento de aldeas permanentes. Este cambio transformó profundamente la vida de las comunidades, pues dio origen a una organización social más compleja y al desarrollo de nuevas actividades como la alfarería, el tejido y el comercio. En las vitrinas del museo pueden apreciarse herramientas de piedra, puntas de proyectil, metates y otros utensilios utilizados para moler granos y preparar alimentos. Aunque a simple vista parecen objetos sencillos, representan algunos de los primeros avances tecnológicos desarrollados por los pueblos originarios. Cada herramienta cuenta una historia sobre el ingenio humano y la capacidad de adaptación al entorno. Gracias a estos instrumentos fue posible mejorar la producción de alimentos y favorecer el crecimiento de las poblaciones. Uno de los conjuntos más llamativos del museo es su colección de cerámica prehispánica. Los antiguos habitantes de Cholula fueron excelentes alfareros. Elaboraban vasijas, platos, cajetes, incensarios y figuras humanas o de animales con técnicas muy avanzadas para su época. Al observar estas piezas es posible notar la precisión de sus decoraciones. Muchas presentan diseños geométricos, representaciones de dioses, flores, aves, serpientes y otros elementos relacionados con la naturaleza. Además de servir para almacenar alimentos o agua, la cerámica tenía funciones ceremoniales. Algunas piezas se utilizaban como ofrendas funerarias, mientras que otras participaban en rituales dedicados a las deidades de la lluvia, la fertilidad y la agricultura. Los arqueólogos pueden obtener mucha información a partir de estos objetos.
El tipo de barro, los pigmentos empleados y las técnicas de fabricación permiten conocer la época en que fueron elaborados y las relaciones comerciales entre distintas regiones. Mientras avanzamos por la exposición, encontramos evidencias de la estrecha relación entre Cholula y Teotihuacán, una de las ciudades más importantes de la antigua Mesoamérica. Durante varios siglos ambas ciudades mantuvieron intercambios comerciales, culturales y religiosos. Algunos estilos arquitectónicos y decorativos presentes en Cholula muestran una clara influencia teotihuacana. Los investigadores consideran que existió un constante intercambio de artesanos, comerciantes y conocimientos entre ambas ciudades. Gracias a estos contactos, Cholula se convirtió en un importante punto de conexión entre el Altiplano Central y otras regiones del actual territorio mexicano. Las piezas exhibidas permiten apreciar cómo las culturas antiguas compartían ideas sin perder su identidad propia. Llegamos ahora a uno de los temas centrales del museo, la Gran Pirámide de Cholula. Conocida también como Tlachihualtepetl, que significa cerro hecho a mano, esta impresionante construcción constituye la pirámide con el mayor volumen del mundo. Aunque la pirámide del Sol de Teotihuacán es más alta, la Gran Pirámide de Cholula posee una base mucho más extensa y un volumen superior, resultado de numerosas ampliaciones realizadas durante varios siglos. Su construcción comenzó aproximadamente entre los siglos III y II a.C. A diferencia de otras pirámides que fueron edificadas en una sola etapa, esta estructura fue creciendo mediante la superposición de nuevos cuerpos construidos sobre los anteriores. Cada generación ampliaba el edificio para adaptarlo a nuevas necesidades religiosas y políticas. Con el paso del tiempo la pirámide alcanzó dimensiones extraordinarias. Después de la llegada de los españoles, el monumento quedó parcialmente cubierto por tierra y vegetación. Durante siglos muchas personas creyeron que se trataba simplemente de un cerro natural. Fue hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando comenzaron importantes investigaciones arqueológicas que permitieron descubrir la verdadera naturaleza de esta enorme construcción. Hoy sabemos que bajo el cerro se encuentra uno de los monumentos más impresionantes de toda América. La religión ocupaba un lugar central en la vida cotidiana de los antiguos habitantes de Cholula. Las ceremonias religiosas marcaban el calendario agrícola y fortalecían la organización de la sociedad. Los sacerdotes desempeñaban funciones muy importantes, pues dirigían los rituales, observaban los movimientos de los astros y organizaban las festividades dedicadas a diversas deidades. Entre las divinidades más veneradas destacaba Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, asociada con el conocimiento, la fertilidad, el viento y la creación. Cholula llegó a ser considerada uno de los principales centros de culto dedicados a esta importante deidad mesoamericana. Las esculturas, incensarios y objetos ceremoniales exhibidos en el museo ayudan a comprender la profunda espiritualidad de estas antiguas civilizaciones. Además de ser un centro religioso, Cholula fue una ciudad comercial de gran importancia. Sus mercados reunían productos procedentes de distintas regiones de Mesoamérica. Aquí podían encontrarse cacao, algodón, obsidiana, jade, plumas de aves exóticas, sal, cerámica, textiles y alimentos provenientes de lugares muy distantes. El comercio favoreció el intercambio no solamente de mercancías, sino también de conocimientos, técnicas artísticas y tradiciones culturales. Las piezas del museo muestran que los antiguos habitantes de Cholula mantenían una intensa actividad económica y una compleja organización social. Es inevitable reflexionar sobre el enorme trabajo que realizan arqueólogos, restauradores, historiadores y conservadores para proteger estos objetos. Muchas de las piezas exhibidas fueron encontradas durante excavaciones científicas y posteriormente sometidas a largos procesos de limpieza, restauración y estudio. Gracias a estas labores hoy podemos admirarlas en condiciones adecuadas y aprender de ellas sin poner en riesgo su conservación. Cada objeto es irrepetible. Si una pieza arqueológica se destruye o es extraída ilegalmente de su contexto, también se pierde parte de la información histórica que ayuda a comprender nuestro pasado. Por ello, visitar un museo también implica asumir un compromiso con la protección del patrimonio cultural. En 1519, el ejército encabezado por Hernán Cortés llegó a Cholula durante su camino hacia Tenochtitlán.
En ese momento, la ciudad era uno de los principales centros ceremoniales y comerciales de Mesoamérica. La relación entre los españoles y los habitantes de Cholula terminó en uno de los episodios más conocidos de la conquista, la Matanza de Cholula, un hecho que marcó profundamente la historia de la región y cambió el rumbo de la ciudad. Tras la conquista comenzó un proceso de transformación. Los antiguos templos indígenas dejaron de utilizarse para el culto y los frailes franciscanos iniciaron la evangelización de la población. Como ocurrió en otras partes de la Nueva España, se construyeron iglesias, conventos y capillas, muchas de ellas sobre o cerca de antiguos espacios ceremoniales. Uno de los ejemplos más representativos es el santuario de Nuestra Señora de los Remedios, construido en la cima de la Gran Pirámide de Cholula. Esta imagen se ha convertido en un símbolo de la ciudad y representa el encuentro entre las tradiciones indígenas y la fe cristiana durante el periodo colonial. Las salas del museo dedicadas a la época virreinal muestran cómo Cholula fue adaptándose a las nuevas formas de vida. Se exhiben documentos, pinturas, objetos religiosos, mobiliario y piezas de uso cotidiano que ayudan a comprender la organización de la sociedad durante los siglos XVI al XIX. También puede apreciarse la influencia de los talleres artesanales que florecieron en Puebla, especialmente en la producción de cerámica, textiles y objetos decorativos. La mezcla entre técnicas europeas e indígenas dio origen a expresiones artísticas únicas que todavía distinguen a la región. Uno de los ejemplos más famosos es la talavera poblana, reconocida por sus diseños en tonos azules y blancos. Aunque su origen está relacionado con técnicas traídas de España, los artesanos poblanos desarrollaron un estilo propio que hoy forma parte del patrimonio cultural de México. El Museo Regional no solo habla del pasado, también muestra cómo muchas tradiciones continúan formando parte de la vida cotidiana. Las fiestas patronales, las mayordomías, las procesiones religiosas y las celebraciones del Día de Muertos son ejemplos de la riqueza cultural que caracteriza a Cholula. Estas festividades combinan elementos indígenas y cristianos, reflejando siglos de historia compartida. La gastronomía ocupa un lugar especial dentro de esta identidad. Platillos como el mole poblano, los chiles en nogada, las semitas, las chalupas y los tradicionales dulces poblanos son resultado de una larga evolución culinaria que integra ingredientes prehispánicos y europeos. El museo también destaca el trabajo de artesanos que conservan técnicas tradicionales en la elaboración de textiles, cerámica, papel amate y otras expresiones del arte popular. Uno de los principales objetivos del Museo Regional de Cholula es acercar el conocimiento a personas de todas las edades. A través de visitas guiadas, talleres, conferencias y exposiciones temporales, el museo promueve el interés por la historia, la arqueología y la conservación del patrimonio. Para los estudiantes, representa una oportunidad de complementar lo aprendido en las aulas mediante la observación directa de objetos originales. Para los investigadores, constituye un espacio donde continúan desarrollándose estudios sobre las culturas que habitaron Puebla. Y para las familias, ofrece una experiencia cultural que fomenta el diálogo entre generaciones. Salas de exposiciones permanentes. Valle de los Volcanes. Sala que da a conocer la diversidad orográfica de la región Puebla-Tlaxcala, delimitando en primer lugar el espacio geográfico que coronan los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl. De igual modo se relata la historia geológica que ha moldeado la Sierra Nevada y a los colosos que la dominan y la vital relación que tienen con los diferentes asentamientos humanos de la región, impactando en la cultura, la ciencia así como en sus usos y costumbres, como la arqueoastronomía. Cholula Cruce de Caminos. Esta narra la importancia de la Cholula prehispánica como un centro regional y ruta comercial y de tributos de diversos pueblos mesoamericanos. En esta sala se exponen diversas piezas arqueológicas no solo de Cholula, sino de gran parte del país y de igual modo no solo de un periodo concreto, puesto que en la sala se mezclan piezas desde el preclásico hasta el postclásico mesoamericanos, al igual que se expone una sección digital interactiva dedicada al panteón mexica en la que se muestran diversos dioses. Virreinal, siglos XVI a XVIII. Este expone entre sus muros una colección de pintura que abarca los siglos XVI a XVIII,
En ellos los cuadros de temas principalmente religiosos nos narran el proceso de evangelización de diversos pueblos mesoamericanos y nos guían por la sociedad virreinal de poblaciones como la milenaria Cholula. El Tlachihualtepetl, los orígenes. En esta muestran a través de diversas piezas arqueológicas de la región de Cholula, entre las que destaca una amplia colección cerámica, y con el apoyo de material audiovisual se muestran los primeros asentamientos humanos en el Valle Puebla-Tlaxcala, además de los orígenes del Tlachihualtepetl, cerro hecho a mano, y las diversas etapas constructivas de la que es la pirámide, tanto en área total así como en base, más grande del mundo. Tollán Choloyan, el resurgimiento. Esta sala narra las migraciones de pueblos de origen olmecas y calanga y tolteca chichimeca que aportaron prosperidad y desarrollo a la ciudad de Cholula, convirtiéndola en un centro ceremonial, lugar de peregrinaciones, así como un importante núcleo comercial. Dicha ciudad sagrada, hasta nuestros días sigue siendo un lugar de profundas tradiciones y costumbres ancestrales, vinculada históricamente con la adaptación de los milenarios cultos precolombinos devenidos en los actuales de cristianismo católico. Sobresale la réplica en tamaño real del lienzo de Cuauhquechoyan. Sala de alebrijes. La sala muestra coloridas artesanías muestran este tipo de piezas artísticas. Se muestra parte de la colección de la familia de Pedro Linares, creador de los alebrijes, del cual se caracterizan piezas hechas en cartonería. La segunda sección de la sala está dedicada a los alebrijes de madera de copal, tradicionales de algunas regiones oaxaqueñas, cada uno de ellos surgidos del imaginario moderno mexicano, figuras fantásticas con tradiciones artesanales y de manufactura mexicana. Una magnífica selección de obras maestras de las 32 regiones de Estado de Puebla, realizadas por artesanos poblanos, marcando un amplio panorama de manufactura que enmarca en su exposición diversas artesanías, artes decorativas y demás manufacturas elaboradas a lo largo del territorio poblano. Para una mejor distribución del espacio, la sala está dividida por temáticas. En la primera parte se concentran los utensilios de cocina proviniendo estos de diferentes regiones del estado. En la segunda sección se encuentran las piezas de índole religioso como el altar de Dolores, seguidas estas por las artes decorativas. La cuarta sección es relativa al carnaval de Huejotzingo y otras danzas festivas. Esta sección es seguida de una relativa a la celebración del Día de Muertos y ritos fúnebres. La sexta parte de la sala está dedicada a los textiles y sus diversas técnicas y simbolismo. Finalmente, la séptima sección es referente a la talavera, a sus técnicas y algunas innovaciones en este arte, así como algunas muestras de arte plumario. Galería Sala Juaninos. Dicho espacio está dedicado a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, fundadora del inmueble, y haciéndolo funcionar como un osocomio bajo el nombre de Sanatorio de Nuestra Señora de Guadalupe, dedicado exclusivamente a la atención de las enfermedades mentales. De igual modo, en la sala podemos encontrar parte de la importante historia de la medicina psiquiátrica en México. Exposiciones temporales. Exposiciones temporales más emblemáticas que ha tenido el espacio cultural sobresalen: Xochitiotzin, 100 años. Muralista forjado en Puebla. Mirada ancestral, arte en 3D. La Gran Cholula de los toltecas y chichimecas. Con un guión organizado de manera cronológica en 3 salas, este museo de sitio expone una colección básicamente arqueológica, en especial cerámica, lítica, hueso, concha, y en menor medida histórica, cerámica y óleo sobre tela. Cuenta con un cedulario en español e inglés. En 2015, toda la colección del Museo de Sitio de la Zona Arqueológica de Cholula, Puebla, compuesta por 265 fichas, fue inscrita en el Sistema Único de Registro Público de Monumentos y Zonas Arqueológicos e Históricos. El museo no cuenta con una infraestructura de servicios específica para este inmueble, sino que comparte los de la zona arqueológica de Cholula. En ese sentido, se cuenta únicamente con los sanitarios del módulo de servicios al público, ubicado a 30 metros del museo de sitio. Frente a este módulo, en el acceso al túnel de la Gran Pirámide, se ubica la taquilla principal de la zona arqueológica. La compra del boleto de acceso, o la acreditación en alguna de las categorías de acceso gratuito que establece la Ley Federal de Derechos, le da al visitante la oportunidad de visitar 3 áreas de recorrido abierto al público: el museo de sitio, el túnel en el interior de la Gran Pirámide, 280 metros lineales.
y los patios ceremoniales del costado sur y poniente de la Gran Pirámide de Cholula. Si tienes la oportunidad de visitar el Museo Regional de Cholula, estas recomendaciones pueden ayudarte a disfrutar mejor la experiencia. Lee las cédulas informativas y observa los detalles de cada pieza. Muchas revelan aspectos fascinantes de la vida cotidiana y las creencias de las culturas antiguas. Si hay visitas guiadas disponibles, aprovéchalas. Los guías enriquecen el recorrido con datos históricos y arqueológicos que complementan la información de las exhibiciones. Después de visitar el museo, continúa el recorrido por la zona arqueológica de Cholula y, si es posible, recorre los túneles abiertos al público y asciende al santuario de Nuestra Señora de los Remedios para disfrutar de una vista panorámica del Valle Poblano y de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl cuando las condiciones climáticas lo permiten. Respeta siempre las normas del museo, no tocar las piezas, evitar el uso de flash cuando esté restringido y seguir las indicaciones del personal. Estas medidas ayudan a preservar el patrimonio para las futuras generaciones. Una reflexión sobre el patrimonio. Al concluir el recorrido, es evidente que el Museo Regional de Cholula es mucho más que un edificio con vitrinas y objetos antiguos. Es un espacio donde convergen la arqueología, la historia, el arte y la identidad de un pueblo que ha mantenido viva su memoria durante más de 2000 años. Cada sala nos recuerda que las sociedades cambian con el tiempo, pero también que conservan elementos de su pasado. Las lenguas, las tradiciones, la gastronomía, las festividades y las expresiones artísticas son parte de un legado que sigue presente en la vida cotidiana de los habitantes de Cholula y de todo el estado de Puebla. Conservar ese patrimonio es una responsabilidad compartida. Los museos desempeñan un papel fundamental al proteger los objetos históricos, investigarlos y ponerlos al alcance del público. Sin embargo, su labor también depende del respeto y la participación de quienes los visitan. A lo largo del recorrido conocimos la historia del antiguo edificio que hoy alberga el museo, exploramos las culturas prehispánicas que dieron origen a una de las ciudades más antiguas de América, descubrimos la majestuosidad de la Gran Pirámide de Cholula y comprendimos cómo la época colonial transformó la región sin borrar por completo sus raíces indígenas.